Bueno, hemos invitado aquí a los periodistas, al doctor Octavio Miramontes. Él es investigador del Departamento de Sistemas Complejos del Instituto de Física de la UNAM, porque este par de periodistas no tienen, no crea usted, doctor, mucha idea de qué es lo que se trató el premio Nobel que se entregó en este año. Bienvenidos a los periodistas. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias por la invitación para estar aquí conversando sobre este acontecimiento. Por cierto. Sí, adelante. No, le iba a decir que es muy actual el Nobel de Física de este año. Es una preocupación permanente. Hemos tenido lluvias en todo el país, teníamos sequía a principios del año, ha habido huracanes hasta Estados Unidos, llegaron a lugares donde no habían llegado. Es decir, es un premio que está muy acorde a las grandes preocupaciones que hay en el planeta, doctor. Así es, de hecho es sorprendente porque este premio se da por primera vez a una área de la física, que es la física de los sistemas complejos, que constituye, por así decirlo, el paradigma más novedoso que hay en física para el entendimiento de nuestra realidad. Podría decirse, por ejemplo, que en el siglo pasado fue la física de la mecánica cuántica o de la relatividad, que fueron dos grandes revoluciones en la física, pero este será el siglo de los sistemas complejos. Entonces es la primera vez que se reconoce estas contribuciones y desde luego, así como lo estabas diciendo, Alejandro, efectivamente es muy pertinente y es incluso pertinente a la discusión que ustedes tenían hace un momento acerca de los debates que se tendrán que establecer nacionalmente en relación a las formas en cómo se genera la electricidad y la energía que después se consume, porque el gasto de energía está muy relacionado con el problema del cambio climático. Es decir, no son cosas que son divorciadas, y es entonces por primera vez que se da un premio Nobel en un área científica que tiene una gran trascendencia para todo el planeta. En un contexto, doctor Miramontes, en un contexto en el que, bueno, estamos discutiendo de todo en México, a mi juicio eso es muy importante, incluyendo el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, si utilizó alguno de sus integrantes de manera adecuada los recursos, en un contexto en el que también hay quienes dicen hay una persecución contra los científicos, en un contexto en el que efectivamente está en curso una reforma de nivel constitucional sobre la generación de energía eléctrica y de manera específica el litio. En un contexto así, un premio Nobel como el que se entrega al día de hoy sí cobra relevancia. Por eso, a juicio del equipo de los periodistas, pensamos que era importante que alguien que sabe, no dos periodistas que por eso estudiaron, yo creo que periodismo, en mi caso sí, por eso era muy pertinente que un científico como usted le explique al auditorio lo relevante de este premio a tres científicos muy prominentes de diferentes países, por cierto. Así es, son tres científicos, de hecho dos lo comparten, los tres lo comparten, pero dos en el mismo ámbito, que es el problema del cambio climático. El profesor Manabe y el profesor Hasselman, uno está en Princeton, en los Estados Unidos, Hasselman está en Hamburgo, y después hay un tercer ganador, que es Parisi, que él está en Roma. Pero los dos primeros que comparten son dos físicos del clima, dos meteorólogos. El profesor Manabe, por cierto, él había sido ya galardonado, no directamente, pero sí indirectamente, con un premio Nobel en el año 2007, porque él participaba hay una comisión científica asociada a las Naciones Unidas que está estudiando
desde hace tiempo atrás el problema del cambio climático. Esto es el panel intergubernamental de cambio climático, que recibió el Nobel en el 2007. Por cierto, hay que decir también que la doctora Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, lo recibió junto con este profesor Manabe el Nobel en el 2017. Entonces cobra mucha trascendencia, desde luego. Cobra trascendencia porque también existe un renovado interés en el negacionismo de la ciencia a nivel mundial. Lo estamos viendo, por ejemplo, con la pandemia. Una cantidad enorme de personas que dicen que no hay pandemia, una cantidad enorme de personas que dicen que las vacunas no funcionan, y así igualmente hay una enorme cantidad de personas que dicen que el cambio climático no existe, que eso no es verdad, que no tiene ningún fundamento. Sin embargo, pues nadie que se tome con seriedad desde el punto de vista de las ciencias puede opinar eso. Son opiniones más bien de naturaleza ligera, que simplemente porque de alguna manera sí hay como un señalamiento así muy claro de decir, bueno, el cambio climático lo que obedece es a una forma muy particular de cómo se ha desarrollado el mundo socioeconómicamente en los últimos 2 siglos, es decir, el capitalismo. Entonces, es como decir, miren, el cambio climático nos ha llevado a es decir, la industrialización que hemos llevado a cabo en los últimos 2 siglos, en ese modelo de capitalismo, en ese modelo de creación de muchos productos y de muchas maneras de vida que son superfluas, pues nos ha llevado a una catástrofe del clima, y estamos pues comenzando a reconocer esa posibilidad. Es decir, sí vemos claramente cómo hay un aumento de la temperatura global, vemos cómo hay un aumento de la intensidad de las manifestaciones climáticas, de los huracanes, de todo, de las lluvias. Entonces es más común ver hoy en día cómo tenemos ese tipo de desastres climáticos. Y el trabajo de estos 2 científicos, de los 2 meteorólogos, justamente incide en eso. Ellos fueron los primeros en, ya lo dijo Alejandro, efectivamente, en decir que el aumento del dióxido de carbono en la Tierra, que tiene que ver con el consumo de combustibles fósiles, por lo tanto está relacionado con las políticas de planeaciones energéticas, la política de generación de electricidad, y por eso se conecta con el debate actual que hay en México sobre eso, y es un debate que, como yo lo dije hace un momento, tendrá que darse en todos los ámbitos del mundo, ¿sí? La planificación energética, la manera en cómo se consume y cómo se genera la electricidad, todo eso tiene que revisarse. Entonces es un premio efectivamente muy, muy actual. Y el tercer científico, Giorgio Parisi, lo que él ha hecho pues son más contribuciones teóricas hacia esta rama de la física de los sistemas complejos, que básicamente lo que nos dice es que pues todo está interconectado, ¿sí? Está muy de moda hablar de... Sí, adelante, Alejandro. Justamente, doctor, que nos explicara qué son los sistemas complejos. ¿Qué significan los sistemas complejos? Ya, los sistemas complejos, digamos, muy alejados de la idea de lo complicado, ¿sí? Los sistemas complejos no son sistemas complicados. Sí. Sistemas complejos quiere decir sistemas donde tenemos muchos elementos que están interconectados, que están actuando entre ellos. Esa interconexión da lugar a fenómenos nuevos que no existirían si no fuera por la interacción de todos estos elementos. Esos elementos tienen esa capacidad de generar órdenes nuevos, estructuras nuevas. Por ejemplo, el cerebro, que es un tejido formado por millones de células, esas células son capaces de generar funciones superiores como son la cognitividad, el conocimiento, la conciencia, la memoria. Un sistema complejo es también, por ejemplo, una sociedad de hormigas que se organizan, y entonces uno puede ver de manera fabulosa cómo tienen toda una estructura social. Desde luego, la sociedad humana es un sistema complejo.
el sistema del clima es un sistema complejo. Entonces, por sistema complejo entendemos esos donde hay miles, millones o cientos de elementos que están interactuando y esa interacción produce un orden superior, un orden emergente. Entonces cobra sentido esa frase que nos dice que no podemos estudiar el todo reduciéndolo a sus partes, ¿sí? Es decir, que el todo es más que la suma de las partes. Eso es algo común que se utiliza para describir, por ejemplo, un bosque, que es también un sistema complejo, decir que el bosque es mucho más que una simple suma de árboles, es mucho más que eso, ¿no? Entonces, básicamente eso es los sistemas complejos, y si bien esta idea de estudiar los sistemas complejos y toda su fenomenología asociada, que es lo que conocemos como complejidad, es una idea pues que viene de mucho tiempo atrás, no es sino en los últimos 25 años, por así decirlo, que la existencia de las computadoras que nos permiten hacer grandes modelos y el desarrollo de las matemáticas de una rama que se llama sistemas dinámicos, pues se pudieron dar las herramientas para que la física ahora estudie ese tipo de sistemas, ¿no? Todos esos sistemas, a pesar de que podamos decir son muy diferentes entre sí, o sea, ¿qué tiene de común el cerebro, un hormiguero o una casa de bolsas, todo el sistema del mercado financiero? Todos ellos, sin embargo, como físicos, nos damos cuenta que tienen fenomenologías muy similares, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes contribuciones de Giorgio Parisi, es a la teoría de los sistemas complejos, y una aplicación, digamos, de los sistemas complejos es el estudio del clima, particularmente con el desarrollo de métodos que nos permiten simular escenarios donde los aumentos del dióxido de carbono y los gases de efecto invernadero van a producir posibles catástrofes climáticas. Entonces, es muy relevante, ¿sí? Sí. Claro. Doctor Octavio Miramontes, no sé si tengas otra pregunta, señor Delgado. No, tiene que ver finalmente, y le damos las gracias al doctor Miramontes, que es investigador titular B del Departamento de Sistemas Complejos, justamente del Instituto de Física. Pues le damos las gracias por esta oportunidad. Estamos hablando del futuro y del presente del planeta. Así es que, doctor, muchísimas gracias por su aportación el día de hoy. Y disculpen, le hicimos esperar un poquito. De pronto Alejandro agarra monte en lo que estábamos discutiendo hace rato. Muchas gracias. Gracias, sí, no, por doctor. Nada, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y todo lo que yo ya alcancé a escuchar, muy interesante. Los felicito. Muchas gracias, doctor. Tenga buenas noches y a sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego.